Buen día, amados hermanos en Cristo. Un saludo reciban este 15 de agosto del 2021. Muy contentos y muy felices de poder reflexionar en la palabra de Dios y tomar todas las promesas y bendiciones que Él tiene para su pueblo, para la gente que le recibe y para la gente que no le conoce. El Señor tiene hoy una invitación que nos hace. Y el tema se llama Palabras de Vida Eterna. Como sabemos, seguimos el programa de leccionario para durante 3 años acabar de estudiar la Biblia completamente, y siempre estudiamos un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo, un evangelio y una carta paulina. Los pasajes de hoy es Primera de Reyes 8:1, 6, 10 al 11 y 22 al 30 y 41, 43. El Salmo 84, Efesios 6, 10 al 20, y el pasaje que aquí se revisa es Juan 6, del 56 al 59. Y el día de hoy nosotros tenemos como objetivo el saber cómo se permanece en Cristo, en las palabras de vida que Él ofrece. También, gracias a que vivimos en Cristo, podemos vivir en el Padre. Y sabiendo que comiendo la carne de Cristo, bebiendo su sangre, es como nosotros vivimos para siempre. Todos estamos invitados, todos podemos gozar de esa libertad espiritual del pecado y de la muerte, y gozar de este ofrecimiento que el Señor Jesucristo hace. Vamos a leer el pasaje de Juan 6, y como les dije, vamos a leer de los versículos 56 al 69. Y dice así este pasaje: El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén a la palabra del Señor. Y como sabemos, hemos estado 4 domingos revisando lo que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, este evangelio escrito a los gentiles y a todo el mundo. Y él en este pasaje nos ha insistido mucho en decirnos: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el día de hoy, al repasar algunos de los versículos del domingo pasado, leemos que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La única manera que se puede morar en Cristo y Cristo en uno
que garantiza una vida victoriosa y vencedora, es mediante la cruz, siempre que ésta sea el objeto de tu fe. Y como se expresó anteriormente, diariamente tomar esa cruz y negarnos a nosotros mismos. Como me envió el Padre viviente, el Padre vivificante, el que hace esa acción diaria, yo vivo por el Padre. Habla de la encarnación y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La verdad es que como Jesús no vivió una vida independiente del Padre, por consiguiente tampoco debe el creyente. De hecho, no podemos vivir una vida independiente de Cristo. Obtenemos y mantenemos esta vida al mirar siempre a la cruz diariamente, ya que el apartarse pues es invitar a la ruina espiritual. Este es el pan que descendió del cielo. Otra vez se señala a sí mismo el Señor Jesucristo y pone en relieve su enorme superioridad a la ley, sobre la ley, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Hace la comparación entre aquel pan del desierto, un simple símbolo del pan verdadero que debía venir, y el pan verdadero que es Cristo y que ya ha venido. El que come de este pan vivirá eternamente. Él solo, como el pan verdadero de vida, puede dar la vida eterna. Pero hay que comer de este pan a fin de tener esta vida. Significa aceptarlo por quien es Él y lo que Él haría, lo que haría en el Calvario. Estas cosas dijo Él en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto lo revisamos la semana pasada y la continuación de este pasaje nos habla de cuando el Señor Jesucristo había alimentado a los 5,000 hombres y aparte a mujeres y niños, quizás unos 16,000, y ellos lo estaban buscando, ellos querían seguir oyéndolo y pues estaban en búsqueda de lo que Él hacía, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas y habían sido alimentados. Y nos dice los versículos del pasaje del día de hoy, y muchos de sus discípulos oyéndole, habló además de los 12 discípulos, habló a aquellos. Dijeron, ¿dureza esta palabra? ¿Quién la puede oír? Ellos se disuadían. Disuadir quiere decir que no se convencían de lo que se les hablaba, de aceptar la muerte sangrienta de su Mesías o confiarse a una personalidad divina, entonces cuyo acto más distintivo sería el sacrificio de sí mismo. Y ellos esperaban un rey militar, un rey que los liberara de la opresión del pueblo romano, y entonces como que no encajaba ese sacrificio que el Señor Jesús decía que iba a realizar. Y era precisamente esta ofensa para ellos, quizás grotesca y terrible, lo que hizo de la cruz un tropiezo para el pueblo judío. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos y los que estaban ahí presentes murmuraban de esto, la incredulidad estaba declarada. La incredulidad es lo que los apartaba de ver la grandeza, de ver al Hijo de Dios en ese momento. Les dijo, ¿esto te escandaliza? ¿Esto os escandaliza? De hecho, la cruz era una ofensa en la totalidad al mundo, lo que ellos pensaban. Y lamentablemente pues podemos ver que aún en nuestros tiempos también la mayoría de la iglesia también no cree en ese fundamento, en ese
ministerio que Él realizó estando aquí en la tierra. Pues que si viereis al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero, Jesús indica que si su muerte fuera un tropiezo para ellos, pues ¿qué sería de la resurrección que ofrecía? Pero no comprobaría la realidad y el valor de su muerte y lo profundo de su incredulidad, de su error, de lo que le estaba apartando de tener a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu es el que vivifica, el Espíritu Santo. La carne nada aprovecha. En efecto, dice, si usted podría comer literalmente la carne y beber la sangre de Cristo, esto no salvaría las almas. La palabra carne, como se emplea aquí, se refiere a esos esfuerzos humanos, a esos esfuerzos del hombre con los que quizás él quisiera salvarse y no iba a ser posible. Los esfuerzos que pudieran hacerse iban a apartarlo de la misma cruz y de Cristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida del Espíritu Santo, quien da vida por medio de la obra terminada de Cristo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No creyeron lo que él dijo acerca de sí mismo, lo cual fue referente a la cruz. En la actualidad, millones de personas en la iglesia caen en esta categoría. No se cree en el sacrificio que él hizo, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. No los individuos en sí, sino más bien lo que les estaba ocasionando esa incredulidad, ese pecado. ¿Y quién lo había de entregar? Judas Iscariote, y la ocasión de su traición, que era la cruz. Verso 65. Y él le dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es Dios quien te atrae hacia Él, quien aparte de atraerte te trae. La invitación es a todos, a quien quiera. Sin embargo, la persona que rechaza la cruz, el Padre manda que el Espíritu Santo prohíba la entrada a la salvación. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Las afirmaciones de Cristo fueron tan profundamente diferentes de lo que ellos anticiparon, que ellos ahora rechazaron aceptarlo en absoluto. Pasemos a la última parte del pasaje, la confesión de Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? La deserción de estos antiguos discípulos indudablemente le causaba mucho dolor al corazón del Señor. Su pregunta a los primeros 12 revoca la doctrina de la seguridad eterna incondicional. De hecho, Judas se marchó realmente y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? El apóstol por segunda vez admite quién es Jesús, pero en lenguaje más enfático. Tú tienes las palabras de vida eterna. Aparte de Judas, ellos creyeron lo que él dijo. Perdón. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y tenemos que saber, hemos aprendido por experiencia que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Perdón. Podemos ver nosotros como este ofrecimiento de que Jesús es la verdadera comida, la verdadera bebida,
que el comer esa carne es arrepentirnos de nuestro mal proceder y encontrar en Cristo la salvación. Es lo que Él les está aclarando ese día. Y les está diciendo, pues pregunten, si hay alguna duda, pregúntenme y yo encontraré la manera de que ustedes conozcan la verdad. Nosotros sabemos como conclusión, como aplicación, que el Señor Jesús esta mañana, y a manera de que fuimos leyendo el pasaje, nos dice, ¿tú quieres dejar a Jesús? ¿Tú también te quieres ir? Y hay dos clases de personas: los que dejan a Jesús aún sabiendo la verdad de que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de David, que iba a reinar en el trono a un lado de Dios para siempre. Y Pedro le dice, Jesús, ¿a quién iremos? Tú solamente eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y esta mañana, a través de este pasaje, el Señor nos habla y nos dice, ¿te decides por mí? ¿Te decides por Cristo? ¿Te decides por el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios? Solo hay dos decisiones. ¿Te marchas con Jesús? ¿Quieres caminar con Jesús? ¿O te vuelves atrás? Es muy común en nuestros días, como lo fue en aquel tiempo. Si queremos seguir en la comodidad, en la sensualidad, en la superficialidad, en la indiferencia, en el egoísmo, en la demasiada información en las redes, en tantas actividades que nos rodean, ¿verdad? Pero que resultan basura cuando dejamos a Jesús. Y que el Señor Jesús dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y podemos ver nosotros qué clase de personas somos. ¿Somos tibios? ¿Somos miedosos? ¿No queremos compromiso? Esta mañana nosotros podemos ver que debemos radicalmente dejar el pecado y con mucho valor, con mucha rapidez, nosotros parecernos a Cristo en el trato con nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad. El Señor es el único que da la felicidad verdadera. Cuando nuestra fe está en Él, en el Padre, Él nos da ese don que regenera nuestro corazón y nos hace volver al Señor. Creer en Cristo es tener vida eterna. Creer en el Evangelio, que es digno de creerse, y tener la certeza de la esperanza de la vida eterna, de el perdón de los pecados, el de ser limpiados y nuestra fe firme en Él. Mateo 8:8 nos enseña una verdad que dice lo siguiente. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor Jesús sanó al siervo de un centurión y aceptó ir a la casa de este romano a sanarlo. Pero la respuesta que este centurión le da al Señor Jesucristo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y nosotros podemos ver cómo estas palabras de vida eterna que solamente Cristo da al ser humano, no ha habido otro hombre en todos estos 2000 años que pasaron después de que se dijeron,
que nos ofrezca esas palabras de vida eterna. Y como sanó al hijo del centurión, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor Jesucristo ya dijo las palabras de vida eterna. El Señor ya nos las dio en el mensaje de esta mañana. Y por eso está la respuesta que tú puedes darle. ¿A quién iremos? Solamente tú, Cristo, tienes palabras de vida eterna. Démosle muchas gracias a Dios por todo su amor tan sencillamente explicado en las palabras que el Señor les dijo ese día en la sinagoga en Capernaum a toda esa multitud que le estaba buscando por alimento material, cuando Él estaba dando la salvación, el alimento espiritual, que es verdadera comida y verdadera bebida. Señor Jesús, gracias Padre, porque cada día que nos permites escudriñar tu palabra, encontramos verdades que vivifican nuestra vida diariamente. Bendito seas por tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia y por tu paciencia. La honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú eres Dios y tienes poder para salvarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Amén.